Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí siempre será un honor, un placer y un privilegio estar entre ustedes aquí de nuevo en su clase de Cristología. Nosotros le hemos puesto por nombre a esta clase Queremos ver a Jesús, puesto que en esa escena, cuando esos griegos fueron a Cristo, fueron a los discípulos, primero se acercaron a Natanael y luego Natanael fue donde Jesús y le avisó de que habían unos griegos interesados en entrar en una coinonía con él. Jesús dio una de las declaraciones cristológicas más hermosas, una anunciación sobre su misión y sobre su vocación de muerte, y que a través de su muerte entonces vendría la salvación a todo el género humano. Hasta ahora nosotros hemos visto una introducción general al estudio de la cristología, la metodología, las fuentes de la cristología, las dimensiones de la misma, cuáles son los distintos modos de abordar el tema. Y luego entonces nosotros hablamos acerca de las fuentes de la cristología. Hablamos un poco acerca del Jesús histórico, la cuestión del Jesús histórico, de los criterios de autenticidad, de cuál es el mínimo histórico que nosotros podemos acceder a Cristo. Y también vimos la configuración cristológica del Nuevo Testamento, en los sinópticos, en el Evangelio de Juan, en las cartas de Pablo y en el resto del Nuevo Testamento. Y también hicimos algo particular con el Apocalipsis en la pluma genial de Charles Hodge. Y luego entonces, en la última clase, hablamos un poco ya de la formación del dogma cristológico acerca de la divinidad de Cristo, de su plena humanidad, de cómo en los concilios de Calcedonia se estructuró. Y por si fuese poco, hablamos un poco acerca de la unión hipostática, de la communicatio operatum y de la communicatio idiomatum. En la clase pasada fue simplemente sublime. Nos adentramos en el problema de la economía divina y del subordinacionismo económico no ontológico. Y para dar pie entonces a la discusión sobre el monotelismo, eh, afirmando de que las voluntades de Cristo, de que se debe de sostener que en Cristo había dos voluntades más una sola persona. Asimismo también surge la idea del conocimiento en Cristo, que también hay dos tipos de conocimiento en Cristo. Pero bueno, eso ya es agua pasada, pero espero que en ustedes haya podido eso haber hecho mella y que ustedes puedan estar ya preparados para sostener una conversación, como le llamaba mi profesor de dogmática, una conversación de peso dogmático entre lo que pudiésemos nosotros llamar las formulaciones cristológicas. Hoy pretendo, en el poder de nuestro grandioso Espíritu Santo, poder adentrarnos en las cristologías defectuosas, ver cómo se fue configurando las distintas maneras en cómo se pensó la cristología y por qué fallaron esas propuestas de cristología y por qué fueron defectuosas. Permítanme, por favor, ubicar, porque yo tengo por aquí, si no mal recuerdo, un cuadro que hice específicamente para la clase de hoy, pero espero en Cristo Jesús que se haya guardado y que no me haya hecho una mala pasada como me hizo con la diapositiva. Oh Jesucristo, ayúdame.
Denme unos minutos, por favor. Aprovecho para extender un saludo a nuestro hermano José Páez, que está presente, y a nuestro hermano Eric. Dios bendiga, amados. Dios lo bendiga, profesor. Hermano, no me ponga tan alto y que profesor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Aquí estamos escuchando. Qué bueno, Seguimos qué bueno. esperando la clase anterior, profesor. No sé si el que se encargó ya la subió, no he tenido chance de revisar, pero Ay, no estaba. varón, Dígales. te tengo No una, se, te tengo una muy mala noticia. no se grabó, profesor. No me diga eso. Me va a Hombre, dar un infarto. cuando yo estaba emocionadísimo, pregúntale a Saulo cómo fue esa clase. Yo estaba, era, Teníamos lenguas de fuego aquí, hermano. Se veían en el óyeme, video lenguas de fuego. No, hombre, no me digan eso. me tira el joven que estaba para grabar y me dijo, profe, Ah, discúlpeme, la clase estuvo tan buena que se me olvidó grabar. no puede ser eso. ¡Cristo! Y no había faltado yo ninguna clase y dije, a ver si no me pierdo esta porque va a estar interesante. Y fue la Bueno, que me perdí. a mí no me saludó, pero yo les extiendo un cordial saludo a todos, hermanos. Ah, perdón, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? A mí no Roberto me fue saludó. testigo. Roberto también fue testigo de lo que se vivió el otro día aquí. Sí, pero ya me puse triste con lo que acaba de decir. Esa no era para perderla. Pero bueno, Dios sabe por qué pasan las cosas. Sí, denme un minuto, por favor. Oh Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo. No quiero volver atrás. A lo que nosotros empezamos, déjenme ver si puedo ponerle un interludio musical con lo que yo he llamado el merengue de la cristología. Le tengo un merenguito yo a ustedes, cristológico. Ay, Jesús. No haga que el hermano Saulo se acuerde de su vida pasada y vuelva a esa mala vida que él llevaba antes. Sí. Aquí tengo rastros de mi vida pasada. Mira. El cigarrillo del infierno. Ese hace 2 o 3 días, no eches mentiras que hace años. Está recién lleno. No eches mentiras. Este muchacho impresionante. Oye, pero ¿y esta maldad? ¿Por qué me está pasando acá? Comparte, Saulo, para andar iguales. Sí, no, ya cambié. Ya cambié. Bueno, déjeme yo mandarlo al grupo. Oh, Cristo misericordioso. Oye, Saulo, Es de no los... te vaya a pasar lo que a la hermana que la fue a visitar el pastor y no se dio cuenta y andaba echándoles maldiciones a los hijos. Y estaba justo el pastor en la puerta de la entrada y le dice, ay, pastor, gracias a Dios que se me salió. Era la última que me quedaba, dice. Así te va a pasar a ti, ya es lo último. Ya era lo último que quedaba ahí, ya se acabó. Pero es como la vasija de... Es la vasija de la que... ¿Qué está haciendo? La Del vasija de aceite que aceite. no se agota. Sí, no se agota, no se agota. Ven. Míralo. Hermano está transmitiendo su pantalla de su WhatsApp. Le voy a robar sus números de teléfono. Jesús divino mortal, no hay mezcla en su ser, ortodoxia cristalina, en su esencia está el poder, Dios y humano sin división,
sus dos naturalezas, trajo paz y sanidad. Sin mezcla ni adición, cada parte es crucial. Humanidad y deidad, perfectas en su caudal. Él es totalmente Dios, totalmente hombre también. No hay mezcla ni hay confusión, en Cristo todo es bien. Él es totalmente Dios, totalmente hombre también. No hay mezcla ni hay confusión, en Cristo todo es bien. Que, a ver, ¿qué les pareció el merenguito cristológico? Muy bueno, con buen ritmo. Oiga, profesor, buena letra, buena letra. Casi nunca oigo esos ritmos con una letra profunda. Suena bastante bien. Ah, Qué gozo, qué gozo. vamos a ver si nosotros si sacamos toda una producción de temas teológicos en música tropical. Grupo Hambre y Sed de Justicia le puede poner, profesor. Arrancando en la cabeza al diablo, los atracadores de Jehová. Atracadores. Así le vamos a poner, los atracadores de Jehová. Bien, mis amados, empecemos nuestra clase de hoy. A ver, quise introducir la clase rompiendo el hielo con esta pieza musical, pero la pieza musical está fundamentada sobre la base de la afirmación de Calcedonia de que en Cristo hay dos naturalezas, en la cual no hay ni adición, pero tampoco hay distinción. Son inconfundibles, pero inseparables. Si se dan cuenta, todos los inconfundible, inseparable, indistinguibles, pero están ahí y presentar constantemente el misterio de la persona de Cristo es lo que nos hace a nosotros estar en la ortodoxia. En la clase pasada establecimos de que cada vez que se intentó explicar cuál era la relación entre las dos hipóstasis, entre las dos esencias, entre las dos naturalezas de Cristo, entonces ahí era donde empezaban los problemas. Así que la clase de hoy lo que trataremos de hacer es tratar de bosquejar primero el contexto cristológico de la patrística. Luego hablaremos un poco acerca de los padres apologistas para entonces poder hablar, claro, hacer una valoración de conjunto de la cristología en los padres de la iglesia y luego entonces comenzar a detallar punto por punto la gnosis y el docetismo, el monarquianismo y el subordinacionismo, y con eso en mente también abordar un poco las grandes escuelas cristológicas, Alejandría, Antioquía, el esquema Logos Sarx es importante, Logos Sarx versus Logos Anthropoi, que es determinante en las formulaciones. Y luego entonces retomar de nuevo las herejías como el arrianismo, el apolinarismo,
y así aterrizar en el Concilio de Nicea. Y creo que con eso veremos si me da el tiempo para poder abordar las definiciones cristológicas, las controversias que hubo en torno a la unidad de Cristo y así por el estilo, para poder ver y abordar el problema del nestorianismo. Bien, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. A ver, imagínate lo siguiente. Imagínate que tú eres un joven cristiano del siglo II y ese día te levantaste, fuiste a la iglesia, normal, luego de un par de himnos y cantos de alabanza, luego de la lectura de una carta que llegó del apóstol Juan, estás ahí, muy bien, normal, todo normal. Entonces viene un hermano que le toca predicar ese día, compartir la palabra del Señor, y él dice lo siguiente. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Por favor, vamos a compartir una palabra muy profunda del Señor, donde a través de un sueño, Él me llevó a un lugar y allí yo recibí una revelación especial, donde se me presenta a el Cristo cósmico. Allá en la constelación de Acuario, y Él a través de un cuerpo completamente celeste, fue que él vino y que aparentemente sufrió, pero en realidad él es verdaderamente el Dios excelso, el Dios excelente, y por tanto él no puede sufrir. Él hizo aparentemente el sufrimiento, sino y al hacerlo aparente lo quiso para que nosotros lo viéramos como ejemplo de que él sufre, y que nosotros debemos de sufrir por los demás, pero él en Cristo, el Cristo cósmico, el Cristo verdadero, no puede sufrir, puesto que él no tiene un cuerpo en realidad, sino que él es un cuerpo celeste. Él tomó apariencia de corporeidad. En ese momento, cuando él dice eso, tú ves a lo lejos unos grandes hermanos diciendo, oh, wow, amén. Eso era lo que yo andaba buscando, esa explicación. Mientras que otros hermanos, por otra parte, están diciendo, pero qué locura es esta. ¿Acaso con eso no te das cuenta de que estás denigrando nuestra redención? A lo cual él responde, no, no estoy haciendo eso, sino que estoy preservando la divinidad de Cristo. Y en ese tira y afloja estás tú. ¿A quién le creo? ¿Cómo resuelvo esto? Ahí, mis amados hermanos, es donde entran las definiciones cristológicas para tratar de resolver este embrollo en el cual se metieron por estar tratando de buscar las profundidades, por estar tratando de mezclar o por no saber cómo explicar correctamente el misterio de la encarnación con parámetros griegos. Y allí es donde entran los padres apostólicos. Los padres apostólicos desde siempre establecieron una enseñanza muy específica y particular sobre lo que pensaban acerca de Cristo. Por ejemplo, Clemente de Roma, en sus escritos se resalta el aspecto soteriológico, donde Cristo nos ha salvado enseñándonos el camino hacia el Padre. Y toda su literatura está fundamentada en el aspecto soteriológico. Ignacio de Antioquía entonces insiste en polemizar contra los gnósticos, que es el esquema que le acabo de hacer como predicación.
Y en ese esquema, en contra de los gnósticos, él establece que en la verdadera humanidad de Cristo nació verdaderamente de una virgen y que real y efectivamente murió para poder ser resucitado. Ah, y realmente, y de manera presente, él está verdaderamente en el rito de la Eucaristía, no en los elementos, sino en el rito. Eso es importante. En los textos de Ignacio de Antioquía, lo que podemos ver es un esbozo de la presencia real en el rito, no en los elementos. Y por eso él reafirma que allí encontramos el verdadero cuerpo humano. Y allí él marca un precedente de lo que luego se iba a denominar como la communicatio idiomatum que explicamos la semana pasada. Y entonces, al hablar de una serie de predicamentos opuestos en Cristo, lo que sería el origen de las paradojas cristológicas. En él habita lo divino y lo humano, lo eterno y lo temporal. Todo eso referido a la misma persona. Ignacio, entonces, busca confirmar la fe de los lectores en el misterio en el cual se ha creído, y entonces él enuncia la fórmula que derivarían o que se derivan del Nuevo Testamento. Me falta alguien. Policarpo. ¿Cómo se me puede quedar Policarpo? Donde él habla de Cristo destacando la idea de hijo y siervo de Dios. Claramente, los herejes no se quedaron con los brazos cruzados y por eso tuvieron que surgir los padres apologistas, donde destaca Justino Mártir, donde él, para hablar de Cristo, utiliza el concepto de logos, norma, razón, verdad y principio de unidad de todas las cosas. Entonces, Cristo es el logos divino, como él le gustaba decir, y el Hijo como verbo primogénito del Padre es Dios. Ya podemos ver que en los testimonios de los primeros padres estuvo siempre esa fuerte divinidad del Hijo. Y la conclusión a la que llega Justino Mártir es que debido a que como verbo primogénito es Dios, él es digno de ser adorado y que su divinidad se deriva, entonces, nuestra santificación. Y a partir de él, entonces, comenzó lo que serían las categorías filosóficas para tratar de explicar el misterio. Con eso entonces nos adentramos en un peligro, el peligro de la helenización, que a veces ese uso tiende al subordinacionismo, pero los padres se dan cuenta rápido y intentan entonces salvaguardar ese elemento. En tal caso, también tenemos a un Ireneo de Lyon, donde allí encontramos el primer intento de abordar de manera especulativa, conceptual, si se quiere, abstracta, de la relación entre el Hijo y el Padre, donde él destaca entonces la inefalibilidad de la generación divina del Verbo. Un tema que se va a abordar bastante durante toda la patrística, sobre todo cuando se está tratando el tema de la Trinidad, la generación eterna. Y claro, el corazón de la cristología de Ireneo de Lyon está en la teoría de la recapitulación, es decir,
que Dios restaura su plan divino de salvación de la humanidad, que el pecado original había interrumpido, y Dios los renueva, los restaura, los reorganiza en su Hijo encarnado, que se convierte así para nosotros en un segundo Adán, el Hijo de Dios que se hizo hombre para realizar la recreación de la humanidad. Cristo, con su unidad divino-humana, es el centro de la economía salutis. Así que allí es donde se comprende que el Salvador hubiese de ser hijo de Dios y hombre verdadero. Cristo, entonces, en el esquema de Ireneo, con su muerte y en obediencia al Padre, nos restituye en lo que sería nuestra naturaleza primigenia, a nuestra primera imagen y nuestra primera semejanza con Dios. Si no mal recuerdo, es él quien acuña la idea de lo que no es asumido no es redimido. Un eslabón importante también es Tertuliano. En Tertuliano, él habla de una persona y de un doble estado o dos condiciones de ser, no mezclado, sino unido, de modo que en Tertuliano se mantiene las ambas propiedades o ambas sustancias o naturalezas en Jesús, Dios y hombre. Él también habla muchas veces de la carne de Cristo como el eje de la salvación. La obra redentora de Cristo está concentrada en su obra en la cruz. Por supuesto, no se me puede quedar Orígenes. Orígenes enriquece, vamos a llamarle así, la teología griega con términos que posteriormente tuvieron una importancia mayúscula. Él toma términos como fisis, hipóstasis, usía y homousios. Entonces los toma y en lo que refiere a la cristología, sobre todo en la idea del teántropos, es acuñado específicamente por Orígenes, Dios hombre, lo que quiere decir, donde él muy llamativamente acentúa la existencia y la actividad de el alma humana de Cristo. Esta alma la considera una creada al principio del mundo con todas las otras almas, pero a diferencia de las demás, es fiel en su adhesión al verbo. Aquí tengo que explicar un poco porque eso le valió a Orígenes que pesara sobre él la anarquización por mucho tiempo. A ver, la idea de que lo que Orígenes al final, porque él elimina la idea de creación y entonces se introduce la idea de generación para que pueda encajar, porque la palabra creación entonces no encaja y ciertamente es un yerro hablar de que el alma humana de Cristo es creación. Más adelante vamos a ver cómo en el esquema logos sarx, logos antropos, entonces se establece que en Cristo Jesús lo que opera es la vitalidad divina y a partir de ahí entonces eso se refleja en su humanidad. Es decir, el principio activo, la vida de Dios es la que está en Cristo. Pero bueno, eso ya pudiésemos nosotros como una discreción aparte, porque es una discusión muy,
interesante y compleja a la vez. Que personalmente yo todavía estoy tratando de resolver ciertas cuestiones en dicho esquema. Pero bueno, la cuestión es que otra cosa de la cual Orígenes habla es de la humanidad de Cristo como una perfecta revelación del Padre. Y entonces, en su explicación de la unión hipostática, él establece que es más psicológica que ontológica, por lo de la generación. Entonces, él atiende más a la reciprocidad de conocimiento y de amor que en la unidad del ser. Por eso es que a Orígenes hay que leerlo con cierto cuidado, porque él sorteó las fronteras de una explicación herética. Entonces, en conjunto, lo que he esbozado hasta ahora, a ver, en el periodo de la primera patrística, vamos a llamarle así, lo que se produce es un avance en la explicación teológica del contenido racional del misterio de Cristo. Y ese mensaje de salvación se traduce a un lenguaje nuevo, distinto del usado en la Sagrada Escritura, porque está tratando de dialogar con una cultura mucho más abstracta. Entonces, por eso, uno se encuentra con ciertas inexactitudes en el uso de los términos. Entonces, por otra parte, se acentúa bastante el aspecto estático, ontológico de la persona de Cristo, entrando en lo que se conoce en dogmática como una deontología, una teoontología. Esa es la palabra, una teoontología. De la persona de Cristo, donde paulatinamente se va, vamos a llamarle una especie de oscurecimiento en su aspecto dinámico, vamos a decirle en su aspecto soteriológico. Otro avance importante de la clarificación del enunciado de las verdades como la preexistencia divina en Cristo, el establecimiento de su verdadera humanidad, su unidad entre el Hijo y el Padre, así como la descripción del Hijo del Hombre en Cristo, y muy específicamente la significación histórica y cósmica del verbo hecho carne, de hecho hombre. Ese sería el esbozo o la visión de conjunto que nosotros vemos en ese primer bloque de desarrollo ortodoxo de la cristología. Entonces, aquí tenemos que introducirnos en el problema gnóstico que va a degenerar en lo que se conoce como el docetismo. Por la palabra gnóstico tenemos que entender de que es un término sombrilla, donde entra una amalgama de doctrinas místicas, religiones caldeas, persas y egipcias, entran dentro de ese término sombrilla, así como también propuestas filosóficas, sobre todo platónicas, y también ciertas cosmogonías. Entonces, este modelo tuvo una muy rápida propagación y esta doctrina aplicada al Salvador conduce de manera directa a lo que les acabo de describir como docetismo, porque este considera que la materia es absolutamente malvada y por consecuencia
necesita negar, para poder sostener la santidad de Cristo, necesita negar la verdadera materialidad de su cuerpo, puesto que Dios es absolutamente santo, Dios es absolutamente trascendente. No puede haber tal cosa como una inmanencia tal de que él tuviese un cuerpo real. De ahí entonces que el docetismo enseñe que el cuerpo de Cristo carece de una realidad material carnal que solo es pura apariencia, que lo único real en Cristo es lo divino y por tanto su muerte fue pura apariencia. Nosotros pudiésemos decir que en la propia Biblia ya aparecen algunas referencias a esa corriente herética. Lea, por ejemplo, 1 Timoteo 2:5. Y alguien que vaya a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3. Dos, cinco, ¿no? 1 Porque hay Timoteo 2, 5. exactamente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, lo que inferimos de allí es que el apóstol Pablo introduce esa cláusula, esa salvedad, porque él está intentando responder a algunos que estaban proponiendo la idea de que Jesucristo no era verdadero hombre. Eso lo vemos más claro en 1 de Juan 4, del 2 al 3. Todo aquel que niegue que Jesucristo vino en carne. Bueno, 4, 2, 3, sí, dice, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Se dan cuenta cómo ya los propios apóstoles estaban batallando con esta, por lo menos incipiente, por un docetismo en pañales, por decirlo de cierta forma? El docetismo toma varias formas. La primera propuesta sería algo así como que el hombre Jesús fue un receptáculo pasajero en el que entró el Cristo en el momento del bautismo y de donde entonces salió antes de la crucifixión, que esa sería la forma de Valentín. Ese sería el valentinianismo. Es decir, Jesús fue una especie de vasija donde el Cristo, el Logos eterno, se introdujo en el bautismo y antes de la crucifixión salió. La segunda forma, que es la forma de Marción plantea que el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo no fueron reales, sino que fueron apariencia, sin realidad verdadera. Después tenemos a Apeles. Apeles entonces establece que Cristo tuvo un cuerpo visible, capaz de sufrir, pero que ese cuerpo ni era material ni fue engendrado de una sustancia física de la Virgen, sino de que él hizo pasar a través de María. No sé qué clase de marihuana fumaban estos tigres, pero eso era lo que se estaba gestionando. Y por último, tenemos a Basílides. Basílides planteaba que en la cruz realmente murió un hombre, pero ese hombre no fue Jesús,
sino que quien murió fue Simón de Cirene, que hablaba, perdón, que él había permutado sus rasgos físicos con Jesús. Así de, Entonces Jesús no murió, según él. de ese tamaño era el tabaco que esos tigres fumaban. Dígame, amado. Entonces, para Basilies quiere decir que Jesús no murió. Exacto, exacto, Entonces no fue a la cruz. para No nos, nada. no nos redimió. Oiga, profesor Juanji, Ajá. aclárame una situación. Esto está muy interesante, esto de, es decir, pero si hay como una especie de línea ortodoxa, una línea en todos estos padres que es común. Es decir, Totalmente. que no es que uno pensaba una cosa y que el otro, pero No, no, van no, en, no, no, no. El consensum patrum, de las pocas cosas en las que se cumple, es en establecer que en Jesucristo habitaba una naturaleza humana y una naturaleza completamente divina, sin mezclar, pero perfectamente unidas. pero profesor, ¿Sí? yo quiero ir más adelante a los tiempos modernos. Pongamos el caso de Bullman. Bullman Es se un fue. docetismo puro. Oh, Lo que él está estableciendo es prácticamente un docetismo. El problema del Jesús histórico y el Cristo de la fe es una variante del docetismo. Claro que sí, claramente. Usted es un genio que lo pudo ver. bueno, bueno, profesor, es que porque después no sé si siga la línea de todo esto. Déjeme terminarle a ver. Eh, Recientemente, en YouTube, ¿qué? Teología, aparece este otro profesor, Jorge Carrillo, donde él dice que está de acuerdo con Bullman. Bueno, hay que ver en qué aspecto él estaba de acuerdo con Bulma. Hay que ver. Sobre Porque, todo claro, porque él dice ahí, bueno, yo no lo miré, pero dice en la desmitologización de Jesús. Está ok. hablando, porque es que cuando hablan de la desmitologización de Jesús, ¿usted qué entiende? Porque yo puedo entender de que Jesús no hizo lo que hizo, es lo que yo tengo entendido. Que Hay haya que que, ver. por lo que busca, por lo que está buscando es la verdad. Dice, hay que seguir buscando la verdad y vamos a ver cuál es el mensaje, el querigma, cuál es ese mensaje. Hay que ver. A mí me gustaría ver, porque Carrillo es un amigo y no me gustaría dar ninguna, ninguna declaración no pensada. Pero de entrada me parece sospechoso que una persona diga así, así, así. Bueno, así apareció el título, ¿no? La semana pasada. Bueno, envíame el video para ver si yo puedo No, dedicar. yo de eso no sé, profesor. Eso Bueno, toca, bueno, pero sí, lo que pasa es que para mí siempre me ha causado ruido lo de Bullman. no solamente a usted, no solamente a usted, es que Bullman es problemático, es problemático. Cuando abordamos la cuestión del Jesús histórico, el presupuesto de Bullman es que un hombre caminando sobre las aguas, eh, un hombre que resucita, no es necesario en un universo post-científico Oh, donde así por el estilo, ese es el planteo. Como que nosotros ya sobrepasamos la idea de lo mágico religioso como explicación de lo cosmogónico. Y entonces, como vivimos en un mundo puramente material, él prefiere la ética de Cristo más que la... bueno, ya eso sí, ya está por otro lado. Porque mis contemporáneos en mi época, cuando yo era bien joven, así como ustedes, cuando hablábamos del cristianismo, Ujú. porque pongamos, todos yo me crié solo de cristiano casi. Ok.
Mucho, ustedes no habían nacido cuando yo ya era cristiano. Todos, inclusive Carrillo, todos ellos, ni el Ujú. profesor Ramos, todos no habían nacido cuando yo ya me había Claro, convertido. usted le está cayendo otra Matusalén. Sí, es que yo tengo yo en vez de cédula, Cristo aún no había muerto. sí, sí, Usted estaba ahí cuando bautizaron a Jesús, varón. sí, sí. Entonces resulta que Escuché todos, la voz del cielo, yo la escuché. Dice. entonces cuando ellos se enteraron de que yo me había convertido, pues la burla fue terrible y me iban a visitar. Yo estaba en ese momento, pues en mis inicios, en ese primer amor. Y Ajá. todos pues eran científicos realmente, y ellos eso les fascinaban todas esas elucubraciones del Big Bang y no creían nada sobrenatural. Es decir, todo lo que Sí, todo porque es el ciencia. punto. Durante el Entonces siglo XX, principios y mediados del siglo XX, se dio esa idea de que nosotros estamos en un estadio de desarrollo científico sí, y humano sin precedente y ahí fue la idea de la teoría del desarrollo ininterrumpido, pero se vio interrumpido por dos guerras mundiales, tú ves, sí, que, sí. que el desarrollo lo utilizamos para denigrar y para destruir al género humano. Y creo que eso fue lo que le dio un golpe de realidad a todo el pensamiento. Sí, Y ahora, para terminar, ajá, entonces, yo en medio de mi comienzo de mi fe, yo pongamos, mi crisis de fe fue la resurrección de Jesucristo. Y ok, finalmente, es decir, yo dudaba mucho de lo de la resurrección, pero finalmente, yo no sé, yo sentí a los pocos días sentí la fuerza de que realmente Jesucristo resucitó y más ahora. Pero en las discusiones con ellos siempre me refutaban cada cosa me salían con temas pongamos, del pasaje del mar Rojo del pueblo egipcio, del pueblo judío saliendo de Egipto. Entonces me lo explicaban de manera científica, ¿no? Que eso fue un ok. viento, no sé qué. Todo me lo explicaban, todo lo que había de lo que Sí, me decían. ese ejercicio de explicar por causas naturales los milagros de las escrituras es parte de la demitologización. Es esa tendencia. Ok. Así es. Pero que Gracias. al final de cuentas, lo que está detrás es una visión materialista que no admite siquiera la posibilidad de lo milagroso y de lo trascendente. Yo lo que le digo a ellos que es un ateísmo práctico. Sí, hasta pueden aceptar el personaje de Jesucristo, pero Sí, como un ser humano especial que dio buenos exacto. consejos, que fue un mártir, pero de ahí ese es el peligro que yo le veo cuando quitamos todo esto porque si Jesús es Dios, Dios tiene, pues Dios es Dios, Dios es Exactamente. todopoderoso. Entonces Gracias, vamos profe. ahora, discúlpame José, vamos entonces a pasar a las refutaciones que se le hace al docetismo. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Perdón, que es que vengo en camino y se cortaba un poquito. Me quedé al inicio de la conversación esta. Quería hacer una pregunta. ¿Todos los padres de la iglesia coinciden en la unión hipostática o hay algunos de ellos que cayeron en este tipo de engaños y pensaban No, en no, no. algo diferente? ¿Hay algún Los padre de... padres Ok, ok. a ver, creo que el único caso fue con Apolinar y fue tratando de salvaguardar la divinidad de Cristo, exageró la divinidad de Cristo y mitigó su humanidad y por eso entonces hoy tenemos una herejía llamada apolinarismo. Como reacción al arrianismo, entonces él cayó en el otro extremo y por eso creo que es una excepción a la regla. Pero después de ahí, todos los padres, todos, si hay algo en lo que el consensum patrum se da, es en la idea del Cristo verdadero Dios, verdadero hombre. Dos naturalezas, una persona, sin distinción, pero sin mezcla, sin distinción. El misterio de la encarnación. Eso está presente en Perdón, todos los padres. escucho la forma en la que lo dice y pensé que como que al inicio lo había dicho mal, pero casi creo,
si no mal recuerdo, en todos las confesiones que lo he escuchado, se lo manejan como sin confusión y división. Digo, por la forma en la cual usted lo menciona de distinción, Ajá. porque no sé si incluso podría separarse la palabra distinción, o sea, decir, sí sin confusión, sí sin división, pero no sé si se pudiese hacer tal vez una distinción, es decir, como lo que Samuel Pérez Millos hace, él hace una cierta distinción, es decir, el hombre, obrando el Jesús hombre, más bien, Es verdad. no el Jesús hombre, sino Entiendo la... lo que tú a lo que señalas. Quizá la palabra distinción no sea la más correcta, porque sí Es podemos, correcto. porque podemos distinguir entre la persona humana, perdón, entre la esencia humana, entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero Sí, no podemos dividirla. es correcto. Tienes ese punto, es así, es verdad. Como la acción humana, el actuar de la naturaleza humana y el actuar de la naturaleza divina, ¿no es cierto? Solamente Sí, sí, quería eso. sí, Gracias. tienes ese punto, es cierto, es cierto. Gracias, amado. Ya yo estaba casi, ya estaba de aquel lado, entonces, con Apeles y Basílides. No, mentira. Gracias, Saulo, por tirarme el salvavidas. Eh, a ver, durante la patrística no encontramos una refutación directa del docetismo porque estaba ligada con otras doctrinas. Entonces lo que sí vemos es que, por ejemplo, Ignacio de Antioquía combate los primeros docetas que se extendían en las primeras comunidades cristianas, ahí donde él escribía. Ireneo de León entonces también combate el docetismo gnóstico en su Adversus Hereses, donde él ataca de manera radical la sutil distinción de división, perdón, de dos personas en Cristo el Salvador. Ireneo insiste en que Jesús y Cristo no son más que uno solo, el Hijo de Dios encarnado. Por otra parte, Tertuliano ataca el docetismo de Marción porque él sustraía al Salvador de la acción del Creador. Entonces, en el esquema, él era distinto al Ser Supremo y defiende con fuerza la realidad de la carne de Cristo. Agustín entonces ataca el docetismo maniqueo. Allí la materia pertenece al principio del mal y el cuerpo del Salvador entonces no tendría relación alguna con lo material ni con la carne humana. En la Edad Media brotó un docetismo entre los albigenses y entre los bogóminos, entre los bogómilos, donde fue condenado en el concilio de Letrán, en el cuarto concilio de Letrán, y también en el concilio de León, por allá por el 1245, si no me falla la memoria. El esquema básico para refutar el docetismo es simplemente mostrar a Cristo diciéndole, venid, tocad, soy yo. Después de la resurrección, Cristo agarra y toma la mano de uno de sus discípulos y lo mete en la llaga y dice, venid, ven, soy yo. Realmente. Otro argumento es que Jesucristo comió durante 40 días con sus discípulos después de la resurrección. ¿Por qué digo después de la resurrección? Porque los docetas tienen problema con el Cristo encarnado. Entonces, vamos a tomar a tu Cristo glorificado, vamos a tomar al Cristo cósmico, el Cristo post-resurrección. El Cristo post-resurrección tenía un cuerpo verdadero. Eso tumba de manera definitiva el docetismo. Con eso en mente, entonces, entramos en el monarquismo y en el subordinacionismo. El monarquismo, dime, Saulo.
Perdón, solo quería agregar sobre algunos que sí hablaron contra el docetismo. Fue igual Ireneo de León y Ajá, Justino Mártir. Justino sí. Mártir, ellos, o sea, como que directamente también hablaron en contra de este mismo, de este mismo docetismo. Nada más como hay un pequeño aporte, porque apenas Ok. los vi. Por otra parte, el monarquismo es un intento de conjugar el misterio de la Trinidad con el monoteísmo y la unidad de Dios de una forma en que niega la Trinidad de persona en Dios. Por tanto, se afirma que existe una sola persona divina. Es una suerte de monopersonalismo en Dios. El monarquismo tiene dos variantes. Está el monarquismo modalista o patripaciano y está el monarquismo dinámico o adopcionismo. En el patripaciano o monarquismo modalista se habla o se afirma de que de persona en Dios en realidad se refiere al modo de manifestarse el único Dios. En la creación se manifiesta Eufanos ho Pater, se manifiesta como Padre. En la redención se manifiesta como Hijo y en la santificación como Espíritu Santo. Entonces, una y la misma persona nos han creado, nos han redimido y nos han santificado. Entonces, por ello se apunta y se dice que es Dios Padre, ha sufrido y ha muerto en la cruz. De ahí la denominación de patricianismo. Lo más conocido de esta herejía son Noneto de Ciro, perdón, Noneto de Esmirna, que fue discípulo de Praxeas, perdón, Praxeas fue discípulo de Noneto de Esmirna. También está Sabelio, que fue combatido por Tertuliano. Y también está Hipólito de Roma y Dionisio de Alejandría. Son los más grandes proponentes de este esquema. Después tenemos, discúlpenme, denme un minuto. Que me tengo que responderle aquí a alguien. Perdón, discúlpenme. No, no, profesor. Saulo, Digamos Saulo, sí, mejor dígame. renuncia al trabajo. Mejor que venga, que se venga. Que se venga, mejor. Ah, pues sí, mi hermano, mejor que renuncie. Hermano, si me está viendo ahí en la grabación del video, mejor renuncie. Recuerda lo que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia, sé vivir en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos potentes. Y en todo he sabido entrar en contentamiento, dice el apóstol Pablo. Eso. Bien, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Quién me ayuda? Estaba mencionando los padres de la iglesia, Hipólito de Tertuliano, Roma y los tertulianos. Sabelio. Hipólito de Sabelio. Roma no es un padre de la iglesia. No, y político, ¿qué? Sabelio, Tertuliano, Político. Perdón. Me equivoqué. Sí, es cierto lo que dice Eric, es cierto lo que dice Eric. Perdón, Ay, perdón. no fue, perdón, ¿cómo se llama?
Simón el Mago, el que comenzó con el modalismo, no es como el más antiguo que tenemos, de los Simón abelianos. el Mago, yo creo que entra más dentro del adopcionismo. Perdón, que adopcionismo, perdón. Del docetismo. Porque él decía Eh, que él mismo era, como que él mismo había sido el padre y como que después iba a ser el espíritu, como que una multiforme manifestación de la misma persona. Vamos a investigarlo, vamos a investigarlo, vamos a buscarle la forma. La segunda forma de monarquismo es el dinámico, o también conocido como adopcionismo. Los judíos, ebionitas, sostenían que Jesús no es una persona divina, sino que en él habitaba una dinamis divina impersonal. Entonces, desde eso, entonces se llega a afirmar que Cristo fue un puro hombre, aunque nació de modo milagroso de María. En el bautismo, Dios le infundió un poder sobrenatural y entonces lo adoptó como hijo. Allí tenemos personajes como Teodoto de Bizancio, también su discípulo Teodoto el banquero y, claro, el más importante de todo es Pablo de Samosata, que fue obispo de Antioquía y que fue condenado y depuesto de su cargo por allá por el 268. Samosata sostenía que la fuerza divina convierte a Cristo en Mousios o Patris. Sin embargo, no lo entiende en el sentido de igualdad esencial o cosustancial como hacemos nosotros, sino que se refiere a la fuerza espiritual del Padre que en la que él tiene una participación. Así que en definitiva lo que Jesús tenía de lo divino era solo hasta la fuerza espiritual que recibía del Padre. Por su parte, el subordinacionismo defiende la idea de que Dios descendiera a los hombres. Era muy familiar en el mundo griego. Si tú te pones a leer cualquier tratado de mitología griega, a cada rato Zeus desciende hacia los hombres, hasta se acuesta con hombres, mujeres, en forma de animal, de lo que tú quieras. Pero la idea de la encarnación no es común dentro de las religiones, dentro de las religiones paganas. Entonces, plantea la pregunta por la relación existente entre el Hijo de Dios que viene a la tierra y Dios Padre que permanece en el cielo. Entonces, algunos textos del Nuevo Testamento que refieren a la humanidad de Cristo son interpretados como que existe una cierta inferioridad del Hijo con respecto al Padre. Entonces sucede que con Mateo 19:17 o con Juan 14:28, cuando habla de que el Padre es mayor que yo, entonces se refiere, o sea, que claramente está referido a la humanidad de Cristo. En los ambientes neoplatónicos fue entendido como una inferioridad en el sentido de que Dios es absolutamente trascendente en su esencia y que no puede ser o no puede entrar en contacto con el mundo. De ahí entonces que necesita una suerte de demiurgo intermedio que por una naturaleza inferior a Dios, pero superior al mundo, que entre en contacto con él. Entonces se identifica que el logos filosófico con el logos de Juan y se dice que ese logos está subordinado al Padre como si fuera el ya referido demiurgo. Entonces, solamente cuando Orígenes expuso la generación eterna del Verbo,
en una procesión también eterna ad intra y necesaria, se pudo rebatir completamente el subordinacionismo. Y el representante más extremo del subordinacionismo es Arrio, que vamos a ver más en detalle su esquema. Profesor, ¿qué es la ¿Sí? diferencia de lo que ellos encontraban en una mitología griega, por decir algo, en el que Zeus tiene hijos que son dioses que están en la tierra? Si bien el no era Aquí algo vamos, aquí común, vamos. Es que la los hijos sí, ¿verdad? mitología, discúlpame, la mitología griega siempre dejó en claro que eran semidioses. Pero en Cristo Jesús, la encarnación afirma que Jesucristo es verdadero Dios. En la mitología griega sí entra en la idea de 100% Dios o 50% Dios, 50% hombre. En la teología cristiana ni siquiera la idea de porcentualidad entra. Verdadero Dios, verdadero hombre. Ese es el esquema. Otra cosa es que los mitistas se inventaron la idea de que Jesucristo o la idea cristiana de Cristo fue una copia de mitos paganos. Pero la pregunta que hay que hacer a los mitistas es, ¿cuál es la fuente histórica que tú me tienes para presentar? Porque no existe un paralelo alguno, no existe paralelo alguno con el Dios, el Cristo bíblico, el Jesús bíblico y las religiones paganas. No existe, no lo hay. La idea de encarnación es única. La encarnación como tal, eso es único. Eso no existe. Eso no tiene homólogo, no tiene parentesco alguno con ninguna ninguna propuesta mitológica pagana. Zeus nunca se encarnó en un hombre. Pudo transformarse en animal, se transformaba, tomaba una cierta apariencia, pero nunca fue, nunca se encarnó, nunca nació de una virgen, nunca. No es así. Hay una frase que quería compartir, profesor. Perdón que haga estas dos preguntas juntas. Hay una frase de Sujel Michelén que le escuché en un sermón que dice que había que pagar el rescate de la humanidad por el pecado, pero Dios no puede morir. Esa es la frase que me da vueltas. Pero Dios no puede morir. Por eso tuvo que enviar a su hijo al mundo para que muera. No sé si entiende que una pequeña confusión que tengo yo, pero Dios no puede morir, por eso envió a su hijo al mundo para Claro, que muriera. si tú pusiste atención a lo que dije antes, recuerda que una parte o una forma de modalismo es el monarquismo patripacianista. Como no admite una pluralidad de personas en la deidad, entonces el Padre muere en la cruz, pero que nosotros tenemos un problema con eso. Si el Padre muere, entonces en Él nos movemos y somos. Si el principio vital del universo, Dios mismo muere, entonces todos nos vamos conjuntamente con Él. No puede existir un punto donde Dios deje de existir, donde Dios... ¿Se entiende? Dios no puede Ya, morir. ahí es en donde yo difiero. Ajá. A ver. A ver, ¿por qué? Porque entiendo el concepto que usted da, Dios no puede morir. Entiendo a qué se refiere. Netamente el hecho Otro de decir, pero Adrián tiene ya hace un buen rato levantado la mano que ¿Quién, creo que Adrián, quién tiene la mano levantada? le doy el lugar. Yo, sí, perdón que los haya interrumpido, pero tiene ratos. ¿ahí me escuchan? Sí, te escucho, mano. Sí. Disculpa, no lo había visto. Eso. No No, había que visto. yo quería hacer una consulta. Hace un momento que su merced estaba hablando respecto a el adopcionismo, Ajá. ¿cierto? Yo precisamente hace un par de días me había visto como una entrevista, más bien, a Bart Ehrman.
Ajá. Ivar Ehrman comenta y la pregunta va más orientada hacia la antigüedad, digamos, de los manuscritos como tal. Creo que es en Marcos, no estoy seguro, en este momento la memoria me falla. Él dice que, según entendí, la verdad no pude averiguar más a fondo por cuestiones de tiempo, el manuscrito, uno de los manuscritos más antiguos, si no es el más antiguo, del libro de Marcos, tiene referencia en el pasaje del bautismo del Señor Jesucristo. Y yo pensé precisamente en esa herejía cuando lo leí, cuando él comentaba eso, que en lugar de, voy a parafrasear en estos momentos, en lugar de decir tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, si no estoy mal, que es como Ujú. nosotros actualmente lo tenemos, él dice que se citaba era el Salmo 2 versículo 7 si no estoy mal, donde dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces pensaba precisamente en esa situación y lo que Ehrman concluye es que supuestamente se modificó o se alteró a la conveniencia de lo que hoy por hoy entendemos o tenemos hoy por doctrina o por dogma de fe, digámoslo así, respecto al Señor Jesucristo. Pero yo pensaba y yo decía, y de hecho, Disculpa, a ajá, ver, a pesar, vamos a dar por crédito que es verdad lo que nos está, lo que nos está expresando Erdman en ese punto. El hecho de que se mencione o se cite ujú, el Salmo que indica te he engendrado hoy, no significa bajo ninguna circunstancia que la iglesia primitiva estaba apoyando un adopcionismo en el bautismo. Por el contrario, eh, en el texto bíblico nosotros tenemos textos donde el Salmo 110 es citado sin ningún problema, por ejemplo, en la epístola a los hebreos. Y nadie se atreviera a inferir que en la epístola a los hebreos se está estableciendo un adopcionismo. Entonces, no le veo realmente una conclusión a la herejía del adopcionismo en ese punto. No sé si era eso, más o no, menos que no, no, ibas o sea, de lo que, digamos que la pregunta más estaba más que todo orientada, era porque, digamos, para mí, pues realmente no es del todo convincente el argumento de Ehrman, en el sentido de que, o sea, no hay una evidencia que uno pueda decir, oiga, sí, efectivamente este es el manuscrito más antiguo. De cualquier forma, a mí no, me parece que cuando se buscan sustentar de alguna manera herejías. O sea, para mí eso ni le quita ni le agrega a las lo diferentes, que, digamos, debates o disputas que hay, que puedan haber eventualmente respecto al tema. Es decir, cualquier persona, indistintamente de que ese versículo realmente fuera el original o no, se puede agarrar de otras ramas y simplemente soportarse. O sea, realmente yo no me desvelo por eso y tampoco me desvelo por el hecho de que, al menos para mí, no hay garantía de que en efecto haya sido de esa manera. Y, por ejemplo, y de hecho me llamaba de alguna manera la atención porque eh, el mismo, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy, me planteé inclusive una misma pregunta porque dice, bueno, pero ¿qué quiere decir? Porque si ya es el hijo, ¿cómo así que, que hoy lo engendra? O sea, no, la como que... generación eterna, porque es que Ah, el hijo no es, no debes de entender engendramiento como, a ver, el término teológico con el cual nosotros hacemos referida de engendrado es que tiene la idea de generación eterna, así como el Padre ama eternamente al Hijo, el Hijo eternamente recibe el poder el amor del Padre. Dios es el amante, Jesús es el amado, y en ese, en esa dinámica de amor constantemente ok, es engendrado, no nacido, porque ese es el punto. Para ok. nacer hay un punto de inicio, pero para ser engendrado viene un elemento de procesión, de procedencia, más que otra cosa. Ok, esto, y ahora con respecto a lo que se comentaba hace un momento, con respecto a la parte, digamos, la naturaleza divina o la divinidad del Señor que su merced comentaba que no moría. Ayer precisamente eh, leía Juan,
en el capítulo 10, donde él dice que él da su vida por las ovejas. Y él Ajá, dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la exacto, quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla exacto. y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ahí vemos claramente cómo la persona del Hijo fue la que murió en la cruz, pero el Padre no. ¿Se entiende? Señor. Todo eso es, la Trinidad resuelve el problema del patripacianismo, porque no podemos afirmar que el Padre murió. La Biblia nunca establece eso. La Biblia establece que el Hijo. Te escucho, Saúl. Ahí es en donde quería igual y recalcar un poquito el que tal vez creo yo que creemos exactamente lo mismo, simplemente es en la distinción de las palabras. Por ejemplo, yo entiendo justo lo que usted dice, Dios no puede morir. Y sí, obviamente en la ontología es imposible que Dios muera, pues Dios es eterno, es, eh, mm, es inmortal, podríamos decirlo. Eh, eh, en eso estoy justamente de acuerdo, pero entendiendo la muerte como una separación, es decir, para nosotros, humanamente hablando, el morir no es dejar de existir, sino es una separación entre la hipóstasis y la naturaleza. ¿Sí? Es Ajá, decir, es una separación donde la hipóstasis, que es el cuerpo material, queda a un lado y la naturaleza queda aparte, ¿no? De esta forma, la hipóstasis en Cristo, que es una sola hipóstasis, pero son dos naturalezas, en la muerte se da esta misma distinción, en donde ambas naturalezas siguen siendo una misma persona en una hipóstasis no material que es la divina, ¿no? ajá, Pero la hipóstasis humana, que es a la que nosotros le decimos murió, es de ajá, la cual se separa, es de la cual exacto. se separa. Y, ahí Vamos bien. y por eso yo sostengo esa idea de que Dios Hijo muere en la Sí, cruz. pero O sea que la sí, claro, naturaleza claro, claro. humana, la Sí, claro, naturaleza humana del Hijo murió en la cruz. es correcto. Sabiendo yo que la naturaleza divina tiene una hipóstasis no material que antecede a la hipóstasis animal, por así decirlo, ¿no? Que antecede a una naturaleza animal, que es la carnal, que es la corpórea. Cuando se da esta muerte, esta separación, obviamente la naturaleza divina no muere, es decir, nunca deja de ser una persona, pero la naturaleza humana se separa de la hipóstasis material, de la hipóstasis animal. Eso es lo que mm, eso es por eso de que yo sostengo esta idea. Y porque incluso si la buscamos, mm, Pero yo, mira, Atanasio, mira, Saulo, ah, disculpa, yo incluso tuviese cuidado de hablar de separación, porque recuerda que el dogma cristológico es que no hay división entre la naturaleza humana y sí, la naturaleza divina. Entonces, sí, 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 aún allí, nosotros tenemos que agarrar y quedarnos con la idea de misterio. No podemos sí, meter esa idea. en eso estoy totalmente de acuerdo, porque yo ni siquiera menciono una división entre las naturalezas, no, esas nunca, simplemente entre la hipóstasis material, por eso decía, entre la hipóstasis material, porque incluso hombres como Atanasio de Alejandría, Crisóstomo, Gregorio de Niza, Ok, después el mismo Lutero, el mismo Calvino, sostienen como que esta misma idea. Si no, por aquí tengo un comentario de Calvino, que él es el que dice, permítame tantito, permítanme, dice, siendo el Hijo de Dios el que se ofreció por nosotros, aunque no lo hizo en cuanto a la naturaleza divina, esta acción tiene un valor infinito y no puede ser atribuida a otro que no sea a Dios. ok. O sea, como Sí, que habla de lo es mismo, cierto. pero no ontológicamente, vamos. Esa Exacto. es la parte que yo sostengo. Ok. Por eso yo digo, por eso suena como raro, ¿no? El hecho de decir Dios muere en la cruz o aquel que es Dios muere en la cruz, así como decimos en la encarnación, que nace aquel que es Aquel, Dios. O sea, aquel que es Dios. Aquel es que es Dios. correcto.
Es Ujú. correcto. Muy Así bien. como en la Theotokos, madre de aquel que es Dios, en la cruz la muerte de aquel que es Dios. Y sí, como dice Rockman, indiscutiblemente grande es el misterio de la fe. Así es, así es. Excelente, 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 Saulo. Muy buena aportación. Entonces, con eso en mente, wow, cómo se nos ha ido el tiempo, Dios mío. Y apenas vamos nos falta muchísimo material. Es imposible nosotros dar una introducción a la cristología en 6 clases. Yo creo que vamos a tener que dar más, pero vamos a ver si el Señor nos ayuda. Bien, creo que vamos a ir terminando ¿Puedo con... hacer una Rockman pregunta? tiene Roberto. Sí, dígame, Roberto. Ok, usted dice que debemos de quedarnos con el misterio de la muerte de Cristo. El misterio de la piedad. Ok. Sin embargo, creo que en Pedro habla de que Cristo fue, dice, a las profundidades del infierno a predicar a las almas en cautiverio. Y por otro lado también tenemos el testimonio de que el cuerpo de Cristo se quedó en tumba. ¿No ahí estaría la separación? Que, no, 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 a ver. Este, Porque ese es como lo entiendo, porque así lo explicó incluso el profesor Net, de que la muerte de Dios en referencia a Cristo, o sea, el Hijo Dios, era que el cuerpo se separó del alma, que es Cristo. Porque esa es la manera como se explica la muerte, porque para muchas personas entienden la muerte como dejar de existir, cuando realmente no dejamos de existir. Lo que sucede es que nomás hay una separación del alma y del cuerpo. Y esa misma lo aplicó el hermano Néstor a Jesucristo. Bueno, pero creo que no cabría decir que el cuerpo se quedó ahí, porque no se quedó ahí el cuerpo, sino ese mismo cuerpo fue glorificado. Pero en la resurrección. Es correcto. Sí, entonces, pero estamos al el punto de punto es que la pudiésemos nosotros muerte. hablar de económicamente, de nuevo, tomar el esquema ontología, economía, pero sinceramente tengo que reflexionar más en ese punto. Ok, entonces Tengo, va a quedar ya, para nosotros también. tengo que reflexionar más en ese punto, pero de entrada es posible que podamos dar una explicación basado en esa idea de que el cuerpo material de Cristo estuvo en la tumba mientras él estuvo descendiendo a los infiernos, a pesar de que hay hoy por hoy mucha objeción a la idea de un Cristo descendiendo a los infiernos, pero vamos a ver cómo podemos nosotros buscar Ok, la vuelta a eso. gracias, profesor. Pero muy buena aportación, Roberto, de verdad, me pusiste a pensar. Gracias. Bien, en este desarrollo histórico de la cristología, nosotros tenemos que obligatoriamente hacer un énfasis en las grandes escuelas teológicas para poder entender lo que viene más adelante. Desde el 190 comienza a desarrollarse en la iglesia lo que se conoce como las primeras escuelas teológicas. Y geográficamente hay 4 grupos. Está el grupo alejandrino, con Panteno, Clemente y Orígenes, y desde el siglo IV en adelante entra Alejandro de Alejandría, Atanasio, Dídimo el Ciego, y por allá por el siglo V se encuentra Cirilo de Alejandría, Eutiques, en otros, por ahí. Después tenemos el grupo palestino, donde está Cirilo de Jerusalén, Epifanio, Eusebio de Cesarea, y está también el grupo antioqueño, con Luciano de Samosata, Eusebio de Nicomedia, me falta alguien más, Agrio, Teodoro de Mopsuecia, Teodoreto de Ciro y Crisóstomo. Entonces también están los capadocios,
Basilio, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno y Anfiloquio de Iconio. Pero cuando nosotros hacemos el estudio de la cristología, hay dos grandes escuelas que son las que nos interesa estudiar, que son el grupo alejandrino y el grupo antioqueño. La característica que tiene la escuela de Alejandría es que bebieron mucho de la filosofía neoplatónica y por eso se desarrolla por una vía mucho más especulativa, más intuitiva y mística, donde la exégesis de la Biblia es alegórica y se subraya más el logos como principio de unidad personal de Cristo que la realidad humana de Jesús. Por eso se intenta llegar a lo histórico de Jesús partiendo de su unidad de Dios. Y hacen una cristología descendente, usando un esquema logos-sarx, que se lo voy a explicar más adelante. ¿A qué me refiero con un esquema logos-sarx? Y como consecuencia, entonces, dentro de las escuelas alejandrinas había mucha tendencia al docetismo y al monofisismo. Por otra parte, la escuela antioqueña tiene como fundamento, como fundamento no, sino como referencia, una filosofía aristotélica. Por eso su exégesis es más literal, donde se insiste en un aspecto humano e histórico de Cristo y parte de la dualidad de naturalezas en Cristo para así llegar a la unidad. Entonces, aquí el peligro es el adopcionismo y se puede llegar incluso hasta a negar la verdadera unidad de Cristo en el orden del ser. Y entonces ellos siguen un esquema logos antropos. Ahora voy a proceder a explicar a qué que yo me refiero con logos arx, logos antropos. A ver, cuando se habla del esquema logos sarx, es cuando se destaca que el verbo se unió a la carne, sin subrayar la existencia de un alma en Cristo. Un alma con inteligencia humana, voluntad humana y libertad humana. Entonces, se opone, se pone especial empeño en tratar de salvar la unidad de Cristo desde el concepto de logos. Entonces, aquí logos sería un principio de vida y acción de Cristo. Entonces, cuando se lleva ese esquema a sus últimas consecuencias, se destaca y se desecha la existencia de Cristo de un principio de vida y de acción creada y humana, es decir, alma. Y sucede entonces que Apolinar de la Odisea y entre los representantes ortodoxos como Atanasio y Cirilo de Alejandría afirmaban que en Cristo no había alma, sino principio divino. Por otra parte, entonces, cuando hablamos de logos antropos, lo que se refiere es a la explicación de que la verdadera humanidad de Cristo y en parte nace como una reacción a la cristología arriana, donde Cristo sería un antropos teóforos. Los problemas vienen entonces de dos maneras. Entonces, primero, para resaltar solo la humanidad, se originan serias dificultades para explicar la unión de las dos naturalezas. Entonces, ahí se produce el nestorianismo, que se ve obligado entonces a admitir una unión solamente de tipo moral, no ontológica. ¿Hay alguna pregunta en este punto? O ver si me puedo explicar mejor.
No veo objeciones, no veo mano levantada. Hasta ahora lo que más o menos he logrado captar es que está diciendo, enseñándonos que algunos le dieron más prioridad a la humanidad de Cristo y de Ajá. eso, pues Todo cometieron, es el esquema. A ver, uno adopta una cristología descendente, es decir, de lo divino a lo humano, otro adopta una cristología ascendente, de lo humano a lo divino. pero lo separan, ¿Ah? pero lo hacen separado. Exacto. Son escuelas teológicas dentro de la reflexión de la sana cristología, donde hay peligros en cada uno de esos enfoques. Ok. ¿Se entiende? Cuando cada uno de esos enfoques se lleva al extremo, entonces hay ciertos peligros de herejía. Pero Y por es, lo general llegan a la misma conclusión, pero con esquemas distintos. diez A eso que cuatro me quiero. Eso nos va a ayudar a nosotros a ver por qué entonces surge el problema del nestorianismo. Bien, ¿El orden de los factores altera el producto o no, profesor? Por ejemplo, lo mencionó usted, Dios hombre y hombre Dios. Quería saber. a ver, ambos esquemas tienen elementos de verdad. El problema es cuando tú te radicalizas en uno de esos dos y lo llevas a sus últimas consecuencias, entonces ahí es que vienen los problemas. Por eso es que se aboca, perdón, en una cristología integral, donde se vea tanto lo ascendente como lo descendente en la explicación. Eh, Quiero avanzar, nos queda poco tiempo y mucho material. Eh, a ver, ese esquema a nosotros nos va a ayudar para poder entender entonces por qué surge el arrianismo y el apolinarismo. El arrianismo, como todos saben, con Arrio a la cabeza, este, nace de un mal entendimiento de la noción de generación en Dios. Para Arrio, el Hijo no ha sido engendrado desde la eternidad, sino que ha sido creado por la libre voluntad del Padre. No procede de la sustancia del Padre, sino que fue hecho de la voluntad divina. Cristo no es hijo de Dios por naturaleza, sino por gracia. El Hijo es la primera criatura del Padre, pero no es Dios de Dios. Entonces, Arrio defiende más eh, en la encarnación, el Logos no asumió una naturaleza humana íntegra, sino que se une al cuerpo de Cristo como un principio de animación de Cristo. Entonces, en ese planteo, Cristo no es ni Dios verdadero ni hombre verdadero. No es Dios por ser creado, lo cual conlleva una pasividad humana, pero tampoco es verdadero hombre porque no tiene alma humana. Entonces, en el esquema arriano, eh, Jesucristo no es ni uno ni lo otro, porque es como una especie de demiurgo. Y claro, entonces aquí el arrianismo es refutado de manera clara y de manera radical por Atanasio. El arrianismo fue condenado en el sínodo de Alejandría por allá por el 320 y también en el concilio de Nicea en el 325, donde el quíncume de Atanasio deja refutado completamente el arrianismo. Creemos en un Dios en la unidad y una diversidad en la unidad,
el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno, pero no son tres eternos, es un eterno. Y así por el estilo. En Quíncume es bello. Yo les recomiendo a todos que busquen el Quíncume de Atanasio y lo enmarquen y lo pongan en una pared, porque es la definición más hermosa que puede existir de la Trinidad. Voy a terminar con el apolinarismo, porque primero me siento extremadamente cansado y segundo, porque mi esposa ya me está reclamando. Y como yo soy un obediente hombre hogareño, Amén. debo de hacerle caso. El apolinarismo, con Apolinar de la Odisea, que intentó combatir a Arrio, se muestra conforme en mantener la unidad perfecta de Cristo. Solo un Dios puede salvarnos. El hombre es impotente. Era necesario que Dios naciera, sufriera y muriera por nosotros, pero Apolinar se plantea si esta unidad es posible, si el Verbo asume en la encarnación una humanidad completa. Entonces Apolinar responde de manera negativa, porque según él, dos seres completos no pueden hacerse uno. Si un Dios perfecto se asocia a un hombre, un perfecto, tendríamos dos hijos de Dios, uno por naturaleza y otro por adopción. Entonces habría una yuxtaposición, no una encarnación. Entonces, si ha de establecerse entonces una verdadera unidad, no puede lograrse recortando la naturaleza humana de Jesús. Para ello, entonces Apolinar utiliza una división tricotómica del hombre, distinguiendo en el hombre un alma sensible o inferior y un espíritu superior, un neuma. En Jesús, este neuma estaría sustituido por el Verbo eterno, por el Logos. De ahí entonces se concluye, Apolinar concluye, que en Cristo su ser vegetativo y sensible está ligado a lo perecedero. Su pensar y querer entonces es espiritual y divino. Cristo entonces sería un hombre celeste con una sola conciencia, la divina. Y de esa forma entonces niega la posibilidad de Cristo de pecar, pero se hace por un camino erróneo, negándole el que tenga un alma espiritual. Entonces, en efecto, al no tener inteligencia y voluntad humana, Cristo no tiene un libre albedrío. Por eso es que Apolinar, en Cristo no habría dos personas, pero tampoco habría dos naturalezas, sino solo una. Es famosa su frase de que como una gota, la humanidad de Dios, de Jesús, es una gota en el océano de su divinidad. Por eso es que es refutado el apolinarismo, sobre todo por Gregorio de Niza, que le condenó en el Sínodo de Alejandría, por allá por el 362. Y Dámaso lo condena en el Sínodo de Roma en el 377. Y de manera oficial en el Concilio de Constantinopla I ya se establece como una herejía consumada por allá en el 381, si no me falla la memoria. Por eso es que nosotros, y aprovecho para introducir un debate que me gustaría que ustedes quedasen con él para que lo discutáramos la próxima semana. Por eso yo abogo por sostener la anamartesía de Cristo, es decir, la ausencia de pecado en Cristo, pero sí la posibilidad
el posi non peccata, de que Cristo podía, por lo menos en un estado filosófico, habría la posibilidad de que Cristo pecara, mas no quiso y no hizo pecado. Es el esquema al cual yo me adhiero. Así que queden ustedes con tarea el problema del posi non peccata o non posi peccata en Cristo. Muy buen chiste, Rodman, muy buen chiste. Bien, amados, vamos a dejarlos hasta aquí el día de hoy. ¿Hay alguno de ustedes que quiera hacer alguna puntualización o algún señalamiento? ¿Algo que no quedó claro? Sobre la presencia del Señor, de nuestro Salvador, ya sabe que se dice mucho y nosotros concluimos o aterrizamos el hecho de mantenernos dentro de la ortodoxia, creyendo de que Jesús ya existía antes de la fundación del mundo. Sin embargo, hay pasajes La preexistencia de Cristo. sí. Sin embargo, hay pasajes en la Escritura, como usted ya mencionó y que ya nos explicó y que sí lo entiendo, donde dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otro pasaje donde dice que él creó la sabiduría. Este pasaje creo que está en Proverbios, y discúlpeme que no lo cite correctamente. Proverbios capítulo 8. Proverbios 8. Este pasaje también se puede entender como que esa sabiduría es Cristo y decir que si Pero solo tipológicamente, o sea, como tipo, no como realidad, porque recordemos que la sabiduría en Proverbios 8 es creada. ahí me perdí, profesor. Tipológicamente, nosotros pudiésemos ver que Juan utiliza la idea de sabiduría de Proverbios capítulo 8 en su capítulo 1 como tipológico, como un tipo de Cristo. Pero sabemos que el antetipo es superior al tipo. ¿Se entiende? Sí, ok, sí. Entonces, pero mi pregunta va para lo siguiente. ¿Es correcto decir de que todo lo que Dios creó antes del tiempo, del espacio-tiempo, tiene que ser Dios? Porque todo No, lo que creó... quita la palabra creación. Dios no creó absolutamente nada antes del tiempo. En el tiempo Dios crea. Antes del tiempo Él existía, Él es, y subsistía en tres personas. Eso es lo que nosotros afirmamos con la Trinidad. Perfecto. Ahora sí. Subsisten. Muy bien. El Hijo preexistente, por eso, preexistente. Esa es la palabra. Ok. Subsistía en la eternidad pasada. Perfecto, profesor. Gracias. Ok. Bien, mis amados, entonces permítanme orar para poder nosotros terminar esta clase. Soberano Dios, Padre bueno y misericordioso, que toda la gloria, la honra, el poder y el dominio sean tuyos siempre. Gracias te damos, Dios, porque por tu amor y por tu misericordia hemos podido aprender de cómo podemos explicar mejor cuál es el misterio de la encarnación. Y solamente podemos presentarlo de diversas maneras, de diversas formas, porque grande es el misterio de la piedad. Que tú te manifestaste en carne, fuiste recibido arriba en gloria, predicado, anunciado de los ángeles, predicado en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias, Dios, porque por tu gracia y por tu misericordia encubriste esto de los sabios y se lo has revelado a los humildes y a los pequeños de este mundo. No permitas que este conocimiento nos envanezca, sino que nos humille cada vez más, exaltando tu sabiduría y subrayando nuestra poca capacidad de entender tus hermosos y gloriosos misterios, pero quedando, Dios, absortos, quedando sorprendidos, quedando prendidos de tu hermosa intervención para salvarnos. Gracias porque en Cristo, tú nos mostraste quién verdaderamente eres. En tu poderoso nombre, Dios, oramos. Amén. Dios bendiga, amados. Gracias, profesor Juanji. Juanji. Bendiciones.